Toma asiento. Respira. Deja atrás todo lo que esté perturbando tu ser. Desde este momento, dispón tu alma a escuchar el mensaje de Silo. En tu programa radial, Un Buen Trato. Te acompañan Mónica Toro y Pablo González, quienes te están esperando para ayudar en tu bienestar personal y social. ¿Cuál es la base de la acción válida? La base de la acción válida no está dada por las ideologías, ni por los mandatos religiosos, ni por las creencias, ni por la regulación social. Aun cuando todas estas cosas sean de mucha importancia, la base de la acción válida no está dada por ninguna de ellas, sino que está dada por el registro interno de la acción. Hay una diferencia fundamental entre la valoración que parece provenir del exterior y esta valoración que se hace de la acción por el registro que el ser humano tiene de lo que precisamente hace. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Mónica? Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Un gran saludo a Comunitaria Radio TV, a Diego, que siempre nos está ayudando acá, y a todas las personas que siguen nuestro programa, este programa Un Buen Trato, en esta radio y televisión comunal, que nos tiene acá, acogidos en una etapa en la que nosotros estamos queriendo llevar estos temas a nuestros vecinos y vecinas y, por supuesto, a mucha gente que nos escucha. Estamos entonces en estos temas que se llaman los principios de acción válida, ¿cierto, Pablo? Exacto, sí. Y, bueno, saludamos a todas y todos los que nos están escuchando este nuevo programa de Un Buen Trato, nuestro querido programa de los días viernes, y estamos hablando ya hace un par de programas atrás sobre los principios de acción válida que están en un libro que se le conoce como La Mirada Interna, y lo que acabamos de leer es un extracto del Manual de Temas Formativos y Prácticas para el mensaje de Silo. Eso. Entonces hoy día vamos a hablar y desarrollar dos principios de acción válida. Tú nos vas a ir comentando cuáles son, Mónica. Hoy vamos a hablar sobre el principio: no te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que aquella se debilite, entonces avanza con resolución. Este principio es un principio de vida, como decíamos, un principio de luz, un principio moral, porque nos lleva a revisar cómo estamos actuando. Este principio, como es un principio de acción válida, nos lleva a tener, o a más bien revisar cómo nosotros estamos actuando. Cuando decimos no te opongas a una gran fuerza, es como decir, cuando uno se encuentra frente a una dificultad que puede ser muy grande, que yo no logro superarla, que puede ser una situación con algún familiar en el trabajo o con algo que yo no sé cómo resolverlo porque no sé cómo superar esa dificultad. Yo ahí lo que hago, dado este principio, me pregunto ¿cuándo será el momento en que esta fuerza se debilite? Porque puede ser que esta fuerza se haya debilitado y en ese caso yo debiera saber cuándo se ha debilitado para yo poder actuar. La única forma de saber si es que se ha debilitado la fuerza es tomar muestras, es decir, algo que para mí ha sido muy difícil, por ejemplo, hablar en público. No me atrevo, me da vergüenza, me pongo roja. Hablar en público quizás hasta el día de hoy me trae problemas, pero si yo no intento hablar en público, aunque sea algo muy simple, o intentar
quizás no voy a saber si esa fuerza se debilitó. Entonces, esa es una primera reflexión sobre el tema de no te opongas a una gran fuerza. Perfecto. Es un principio que se le conoce como de acción oportuna. Tú por ahí hablabas también, fuera de micrófono, del ejemplo que tratamos nosotros de llevarlo, ¿no es cierto?, a nuestras vivencias cotidianas, lo que comúnmente vive la gente. Hablabas de lo que nos puede pasar, por ejemplo, con una dificultad con un hijo, una hija, que no nos quiere hablar o no nos quiere responder, por ejemplo, y uno va como tomando muestras, tanteando, diríamos los chilenos, en qué momento es más propicio que se pueda abrir a la comunicación. Y vamos a recalcar, y seguramente lo vamos a hacer varias veces, que para el desarrollo de estos trabajos, el desarrollo del mensaje, es muy necesario esto de estar atentos, de tener, como se diría por ahí, una conciencia un poquito más vigílica, más despierta, porque uno tiene que estar como tomando conciencia de sí mismo, de qué le está pasando, si siente una tensión, si siente una ansiedad, si está muy apresurado, si está con cierto temor, qué sé yo, con cierta confusión, de modo tal de que uno vaya siendo consciente de sus registros y de lo que también está percibiendo de los otros, porque los otros a veces uno interpreta ciertas situaciones del otro, que a lo mejor está enojado y a lo mejor no, a lo mejor está cansado, por ejemplo, está estresado, y no tiene que ver con uno ese malestar que uno está interpretando. No es algo personal, como se dice muchas veces, no te lo tomes a la personal. Y si uno se lo llega a tomar a la personal, uno se identifica con la situación y creo que ahí uno cae como en una, no sé, quizás en una propia fuerza interna que a uno lo sobrepasa. Así que este tema de reconocer una gran fuerza me parece, al menos para mí, un punto importante de cómo puedo saber si es una gran fuerza. Y como tú decías, algo así que uno va tomando muestras, que uno va probando. Claro. Y después viene la otra parte, que es notar o reconocer que esa fuerza, esa gran fuerza se debilita. ¿En qué momento se debilita también? Y uno creo que también lo va haciendo en la medida que hace intentos de forma como persuasiva, quizás sea un poco la palabra, de acercarse a esa persona, por ejemplo, a ese ser querido, a ese hijo o hija, para retomar una comunicación. Yo hago ciertos intentos, tiro como un pequeño gancho y voy probando si ese es el momento para poder retomar y que haya retrocedido esa gran fuerza que impedía la comunicación. Y si uno no hace esto de avanzar frente a la fuerza que se retrocede, uno parece que queda como que pierde la oportunidad. Algo así se me ocurre. Claro, justamente porque este es un principio de oportunidad, así se llama, ¿no? El principio de acción oportuna, porque nos lleva a justamente a lo que antiguamente seguramente se conoce con el nombre de ser prudente. Ah, bien, ¿verdad? Tiene que ver con eso también, ser prudente. Habitualmente, quizás movidos por una cosa de ansiedad o de que las cosas funcionen y sean como quiero que sean y con el ritmo que quiero que sean, me acelero y eso yo puedo generar una peor, digamos, situación. Porque estoy frente a un conflicto con un familiar, con una amiga, amigo o compañero de trabajo, y frente a esa situación en que yo no soy prudente, puedo la situación complicarla un poco más. Entonces, lo que decimos ahí es que, por lo menos a mí me cuesta ser prudente. No sé si le pasa a otras personas. Más bien soy imprudente, porque a veces no mido las consecuencias, porque a veces soy acelerada, y en ese aceleramiento, por querer que las cosas cambien rápido,
no actúo con prudencia. Yo admiro mucho a la gente que es prudente, porque esa gente que es prudente quizás es un poco más lenta, quizás medita más las cosas, reflexiona más, cuenta, como decimos, hasta 10 y no da ninguna respuesta, sino que más bien queda en una reflexión, y eso ayuda mucho a que uno actúe con mayor prudencia. Entonces, este principio nos lleva a que la situación de la fuerza a la que estamos enfrentados, nosotros podemos ir tomando esas muestras, y también es importante que frente a esas situaciones yo también vaya viendo hasta qué punto yo puedo actuar, porque finalmente al tomar la muestra yo digo, bueno, con esta situación yo puedo decir tal cosa como para no comprometer la situación con la persona querida, digamos, como para que después pueda retomar la situación. O sea, es como para no joderla, digamos, ¿no? Porque podría ser que yo voy a tomar muestra y me sale esta situación imprudente, esta actitud imprudente, y tiene que tener súper claro uno que en ese momento, cuando voy a actuar, que lo haga prudentemente, porque así puedo dejar la puerta abierta para después volver a retomar esa relación. Es un poco eso, como ir teniendo de a poco muestras. Me resuena también mucho esta palabra de prudencia, en el sentido que también me reconozco una persona como imprudente, acelerado, muchas veces como torpe, que lo asocio a la prudencia, ser una persona también que tiene cierto manejo como de pulcritud en sus acciones, en su comunicación. Frente al mundo actual, que yo creo que se ha acelerado enormemente, bueno, no, seguramente no solamente, muchas personas deben sentir eso, de que hay una aceleración, que todo se mueve tan vertiginosamente. Es difícil ser prudente, ¿eh? Está uno como interpelado, exigido a moverse tan rápido, que bueno, ahí relaciono esto, que nuestro nivel de atención lo tenemos que elevar para entonces estar atento cuando actuar de manera prudente y cuando hay que actuar de manera más rápida y eficaz, asertiva. Y me resulta un poco, quiero darle una vuelta, como una reflexión, que tengo que aprender a ir diferenciando lo que es una prudencia que no me deje como en la quietud, una prudencia que no me meta como, o sea, que en realidad tengo mal grabado la prudencia en el sentido de que no me expreso, me guardo las cosas, pongo, no sé cómo se dice, la basura bajo la alfombra y me evado de la situación. Entonces para mí también tengo que aprender a diferenciar qué significa prudente, que ser prudente no es evadirse, hacerse el tonto, como diríamos en buen chileno, de algo, sino que estar atento para tomarle como el ritmo, el tiempo en esa relación, en esa circunstancia que tengo un gran problema, para saber en qué momento actuar y hacer una prueba si es el momento de que la fuerza grande ya se haya debilitado. Todos estamos conectados. Nuestras acciones tienen un impacto en los demás y en el mundo que nos rodea. Un buen trato, por Comunitaria Radio. Aquí estamos con la entrevista de nuestro programa Un Buen Trato, y tenemos un invitado, a Renato, un joven vecino de Pudahuel, quien se está preparando para ingresar a la universidad. Le queremos preguntar, siguiendo este tema de los principios de acción válida, le queremos preguntar a Renato sobre lo que él conoce de los lineamientos o principios de vida y qué entiendes por acción contradictoria, esa acción que a uno lo deja dividido por dentro. Con respecto a la primera pregunta,
Mi manera de entender una acción contradictoria es principalmente cuando una persona realiza acciones que van en contra de lo que él mismo puede llegar a creer. Por ejemplo, cuando piensa algo y hace lo contrario. O cuando tiene una discrepancia entre el pensar y el hacer, o el pensar y el decir. Una de las situaciones que se me viene a la cabeza al momento de pensar esto es, por ejemplo, cuando una persona o un chico, eso se ve principalmente en círculos de personas más jóvenes, que intentan ser incluidos de cualquier manera en cierto grupo social, por lo cual pueden llegar a fingir, hacer ciertas acciones, como puede ser lo más usualmente aceptado, que puede llegar a ser consumir ciertas cosas, como puede ser el alcohol, como puede ser fumar cigarrillos, fumar marihuana, y justamente ellos se pueden llevar a ser influenciados con tal de simplemente sentirse aceptados. Pueden llegar incluso a estar en contra de consumir cualquier cosa y aún así con tal de sentirse aceptados o de sentirse parte de un grupo como tal, pueden llegar incluso a hacer cosas que van en contra de lo que ellos mismos consideran moralmente correcto, estar incluso en contra de sus mismos ideales. O en otro aspecto que yo lo suelo ver plasmado es en el plano emocional. Por ejemplo, cuando uno no es capaz de controlar sus emociones y quizás tiene cualquier tipo de discrepancia, discusión o pelea con alguna persona con la cual en algún momento que uno quizás estuviera más estable, no habría cometido. O sea, es como algo que es como una discrepancia justamente entre los ideales, porque uno lo más probable es que no tenga la intención de dañar o de discutir con otras personas, pero la discrepancia se ve justamente influenciada por los sentimientos, por unos sentimientos que pueden ser relacionados a la tristeza, a la ansiedad, a alguna experiencia negativa que puede ocurrir en el día a día, y eso puede llevar justamente a una acción contradictoria porque está realizando algo que lo más probable es que vaya en contra de sus mismos ideales o intereses. Y dinos, Renato, de acuerdo a tu experiencia, ¿te ha tocado vivir situaciones en las que has estado dividido, pensando una cosa, sintiendo otra o haciendo algo distinto a lo que piensas y sientes? ¿Y cómo has podido salir de esas situaciones contradictorias? Y en mi caso particular, yo me he visto influenciado, me he visto inmerso en ambos puntos. Hablando del primero, en el plano social, justamente que uno ha evitado, como que le ha bajado el perfil quizá a los mismos ideales que puede tener uno con tal de no crear conflictos, porque una persona en general busca ser aceptado, no busca que uno lo rechacen por sus mismos ideales. Y eso es algo que se suele ver muy recurrentemente, sobre todo cuando uno tiene ideales que pueden llegar a ser un poco menos populares. Entonces uno muchas veces puede incluso fingir estar en contra de sus mismos ideales o puede bajar el perfil justamente con tal de no sentirse juzgado. Y eso es algo que se suele ver muy recurrentemente. Y hablando del segundo punto, también es algo usual que puede llegar a tener ciertas reacciones que quizás no me representarían del todo, pero justamente por eso, porque está influenciado por un plano más emocional. Entonces ahí justamente en esas dos situaciones se puede generar una acción contradictoria porque pero completamente en contra de mis mismos ideales. De muchas veces que uno llega a hacer eso mismo cosas o llega a decir cosas que no me representan del todo, pues después uno se da cuenta. Entonces esa sería más o menos mi experiencia personal. Muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias y miradas sobre estos temas, Renato. Que tengas una muy linda semana. Estás escuchando Un Buen Trato por Comunitaria Radio. Todos nuestros programas tratamos de incluir una meditación, a veces más breve, a veces un poquito más larga. La más conocida que hacemos es la bocanada. La bocanada de aire. Entonces les vamos a invitar a hacer una pausa donde estén. Traten de ponerse en un lugar que estén tranquilos, tranquilas.
y tomar contacto con lo mejor de ustedes, con lo mejor de nosotros mismos, y hacer un momento de silencio interno, y nos apoyaremos en la respiración. Un par de respiraciones profundas que llevamos el aire hacia el estómago, inflando nuestra guatita, y botamos el aire lo más extensamente. En ese momento que botamos el aire sentimos un descanso, un momento de relajo, un breve momento de relajo de mi cuerpo y también de mi mente. Hacemos una vez más, tomamos aire, lo botamos. Así vamos generando una condición más adecuada para hacer esta experiencia, en la cual vamos a hacer una toma de aire más grande. Tomamos aire por la boca, una bocanada de aire, y la imaginamos que llega a nuestro corazón, que llega a tu corazón. La siente unos segundos ahí y pedimos para salir de aquello que nos trae contradicción y confusión y violencia. Sobre todo aún en esta situación de guerra que está viviendo la Franja de Gaza y en otros lugares del planeta. Tratamos de conectar también con esa gente, esos niños, esos ancianos que están sufriendo una crueldad enorme, y queremos que eso termine, que se aleje la violencia, la contradicción de aquellos lugares y de ellos. Pedimos por nuestros seres queridos, por nuestra gente cercana. Sentimos la presencia de aquella gente cercana, de aquellos que están necesitados, para que también se alejen de lo que es la contradicción, la confusión y la violencia. La violencia externa y también interna, la violencia dentro de uno. Y pedimos porque nuestra vida tenga unidad, tenga más paz, y se nos abra la esperanza de un futuro mejor. Pedimos porque nuestros seres queridos y la gente que está sufriendo, especialmente en Gaza, en Palestina y en otros lugares que están sufriendo guerras, que se termine la guerra, que cese el fuego y que vuelva la paz y crezca la unidad interna en cada uno de ellas y ellos. Pedimos con mucha fuerza para que esto se escuche. Eso, queridas amigas y amigos. Muchas gracias, Pablo. Hermosa ceremonia de bocanada, muy necesaria además para estos momentos en los que estamos, en que pareciera ser que no estamos muy cercanos, ¿cierto?, a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, pero que nos está afectando de todas maneras. Donde haya violencia, eso nos afecta. Y donde haya vidas humanas, por supuesto. Por supuesto. Eso. Gracias. A todas y todos, muchas gracias, Mónica, al equipo de Comunitaria Radio TV. Abrazo grande, nos vemos en la próxima. Un abrazo.
Escuchaste media hora de inspiración y bienestar en tu programa radial Un Buen Trato por Comunitaria Radio. Pudahuel, sonidos del buen vivir.